Hermanas, y si esta noche, gracias a Dios, nos permite, ¿no?, estar reunidos una vez más para poder escuchar la palabra, ¿no? Entonces, para iniciar, hermanos, vamos a cantar unas alabanzas. Vamos a cantar como primera alabanza el himno 144. Himno 144, gozo la santa palabra al leer. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertir. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, pecador le diré. Por su palabra que tienes aquí, y siempre que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, gracias al sacrificio que hizo Jesucristo, ¿no?, podemos estar reunidos también, ¿no?, acá los hermanos, creyendo también lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad?, ¿no? Vamos a seguir alabando, hermanos, otra alabanza. Otro himno vamos a cantar. El himno 203 vamos a cantar, hermanos. Himno 203.
Alguien está a mi puerta, vamos a cantar. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. Sí, hermanos, realmente, ¿no? Por medio de estas alabanzas también, ¿no? Podemos preparar nuestro corazón. ¿Ya abrieron la puerta de su corazón, hermanos? Si no, vamos a seguir cantando otra alabanza y hermanos, juntos podemos cantar, ¿no? Vamos a cantar el himno 210. Vamos a cantar todos juntos, hermanos, el himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y si tú quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar,
eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno se de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje puedes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Sí. ¿Por qué tenemos que volver a nacer de nuevo, hermanos? El primer nacimiento, ¿no? No podíamos ser aceptados ante Dios, ¿no? Pero por medio de la sangre de Cristo nos dio, ¿no?, el nuevo nacimiento, ¿no? Y para poder entrar libremente también, ¿no?, para el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Vamos a cantar el último himno. Vamos a cantar el himno 22. El himno 22, a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre
y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios, del vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a alabar. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, en el servicio de oración, Señor, para orar todos juntos. Padre, esta noche queremos agradecerle, Señor, porque una vez más usted nos dio la vida, una vez más nos ha permitido, Señor, vivir, una vez más nos permite también escuchar y también compartir, Señor. Padre, le pedimos por su siervo que ahora esté en Sucre. De la misma manera, Señor, allá los hermanos se están preparando. Y ya muy pronto, Señor, también se va a venir aquí a Bolivia el fundador, Señor, de la iglesia, Señor, Misión. Padre, esta noche de verdad estamos muy agradecidos porque usted nos permite, Señor, avanzar. Nos permite su misericordia, Señor, para ser utilizados como instrumentos suyos, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche y también le pedimos por los hermanos casados, casadas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, Señor, los hermanos de la tercera edad. Usted dé a cada uno su misericordia y su gracia, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, hermanos, esta noche? ¿Bien? Y vamos a saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia. Amén. No sé si ustedes comparten el enlace o ya se han olvidado. Entonces, nosotros a diario, ¿no? Los servicios, tanto seminarios, cualquier tipo de actividad que hacemos dentro de la iglesia, estamos transmitiendo a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Es una radio online que funciona, ¿no?, con el satélite Tupac Katari, ¿sí? Y a través de esta radio se conectan pues en lugares muy alejados, así, ¿no? Alguna vez el evangelista Adán nos ha comentado, ¿no? De repente un día, dice, mientras él estaba en Caranaví, antes, él ministraba en la iglesia de Caranaví, llegaba, dice, ¿no?, un hermano tocaba la puerta y le decía, no, yo recibí la salvación con el pastor Shin, así.
Y era un hermano pues así, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? En el campo se visten de una manera más sencilla, ¿cierto? Así llegaba. ¿Y cómo ha ido él hasta México? Así pensaba, ¿no? Pero le decían, no, a través de la radio yo he escuchado el Evangelio, decía así. Por eso, hermanos, compartan, ¿sí? Esta radio, de verdad, a través de esta radio Dios está trabajando, que tal vez no pueden venir acá, pero en los lugares más alejados, tal vez incluso donde no hay la sede, están escuchando. Amén. También las redes sociales estamos transmitiendo, ¿cierto? A través de Facebook y otras más. Y invitamos a los hermanos que siguen la transmisión a que puedan venir aquí a la iglesia y juntos escuchar la palabra, tener la comunión, orar. Así, hermanos. Amén. Bueno, ustedes saben, ¿no? El próximo domingo, ¿dónde va a ser el culto? 2 de junio, ¿dónde? ¿O ya se olvidaron? En el servicio dominical en la mañana y la tarde, por si acaso, va a ser en ambos turnos, se va a realizar en el Salón Fabril, zona Miraflores, Claudio Pinilla, cerca al estadio Hernando Siles. ¿Sí? Es cerquita, de verdad, llegan al estadio, van a ubicar la calle y media cuadra caminando, ahí está el Salón Fabril. ¿Sí, hermanos? Inviten a sus familiares, el lugar es muy amplio. Y de verdad queremos que todos los hermanos escuchen de manera cómoda la palabra de Dios. Amén. Y al finalizar el culto vamos a tener la reunión por áreas, por grupos, casados, casadas, jóvenes, adolescentes hasta tercera edad y también, ¿no?, el aula del Evangelio. ¿Sí? Los niños, por si acaso, también se van a reunir en ese lugar. Así que creo que hay que tomar precauciones, ¿cierto? Previsiones, perdón, con los niños, ¿no? Creo que tienen que llevar gorra, algo así. Seguro ya les van a estar informando. Pero de todas maneras queremos pedir apoyo a los guías para que nos ayuden a transmitir la información y que muchos hermanos participen. Amén. Gracias, hermanos. Esta noche, ¿quién desea compartir su testimonio? Su testimonio de salvación, su testimonio de vida de creencia. ¿O no hay testimonio? Nadie. ¿No hay testimonio? Nadie, todos se miran mientras se animan. De verdad yo agradezco a Dios, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿no?, que yo puedo ver aquí delante de Dios, aunque yo muchas veces no veo y digo, yo no debería estar aquí, así pienso, ¿sí? Tal vez mi destino hubiera sido otro así, ¿no? Eso siempre está en mi cabeza así. Pero escuchando la palabra, ¿no? Escuchando a los siervos, ellos siempre nos ayudan a volver al origen, ¿no? De dónde nosotros hemos salido así. Y de verdad muchas veces yo olvido ese origen. Mi corazón, así inconscientemente, por decirlo así, no, nosotros no decidimos, ¿cierto?, cuando el corazón deja de latir. Si nosotros decimos, ya no latas más, ¿qué va a pasar con nosotros? Morimos, ¿no? Igual mi pensamiento. Inconscientemente salen pensamientos así. Y de la nada empiezan a crecer, crecer y crecer. Y tristemente, ¿quién trabaja por el pensamiento? Satanás, ¿no? En mi vida es igual así. Entonces, realmente es tan importante, ¿no?, la exhortación, así yo veía, ¿no? Aunque no nos gusta, ¿cierto? A mí tampoco me gusta. Pero gracias a Dios yo puedo ver, no, de verdad, gracias a la exhortación yo puedo pensar, yo puedo meditar, ¿no? Y también a esos hermanos o a los mismos siervos, de verdad ellos aman mi espíritu así, ¿no? Más que mi carne, mi espíritu así. Recuerdo, ¿no?, que yo les contaba a los jóvenes, nosotros hemos tenido, ¿no?, el culto especial en el Salón de los Mineros, ¿cierto? Y bueno, pues al finalizar la reunión, ¿no?, de verdad en mi corazón se quedaba un poco incómodo, porque había muchas cosas que lo habíamos dejado así, como a medias. No habíamos entregado bien, no sé, las mesas han salido como han podido, y hay cosas más así, externas, ¿no?, que pasó. Y bueno, pues el minero estaba molesto, incómodo, decía que por qué han hecho esto y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces luego, al final, ¿no?, yo me acuerdo que yo le quería entregar a la señora del salón y me decía, no, mira, aquí falta trapear, así me decía, ustedes no han hecho bien así, yo no les he entregado así. Sí, pero ahora ¿cómo hago? Entonces yo bajaba, no, abajo y le pedía al encargado de limpieza, ¿no?, que me prestara un trapo y una goma, así yo voy a trapear, así le decía. Entonces yo me quedaba trapeando ahí todo el salón. Mientras trapeaba, yo pensaba en mi cabeza, ¿no?, llegaban muchos pensamientos. Decía, ¿por qué tanto nos esforzamos y al final este es el resultado así?
Al final solo quedamos nosotros, los demás todos se han ido, nadie le ha interesado, ha agarrado su comida y se bajó y se fue así, ¿no? En mi corazón ese pensamiento como llegaba, ¿no? Me molestaba y decía, creo que este servicio, este camino como que es mucha responsabilidad así y molesta así, ¿no? Y como que sentía un desánimo en mi corazón así, porque no había ni guías, ni obreros, nadie así, ¿no? Y me acuerdo que en un rincón había un saco y un chaleco y una Biblia y una agenda así. Y no sé de quién habrá sido, yo lo he recogido y lo he metido a mi mochila así, ¿no? Y mientras trapeaba lo he dejado a mi mochila en un rincón así. Y justo ha subido el dueño del saco y del chaleco. Y me dice, pues hermano, por si acaso no ha visto eso. Yo sí, le digo, está allá, le digo, en la mochila. Ay, allá, me dice, y va y vuelve y me dice, pero aquí no hay la mochila, me dice. Yo, ¿qué? No, no hay, a ver, y voy, y de verdad no había la mochila. Y no sabía qué ha pasado con mi mochila, y mi mochila estaba todo, mi laptop, mi dinero, todo estaba ahí. En mi corazón decía, esto más todavía, así, me daba mucha rabia, así. Y yo decía, ya, listo, hasta aquí llegamos, así dije, ¿no? Creo que hoy voy a firmar mi contrato de abandono, algo así. Entonces decidí en mi corazón como eso, ¿no? Decía, ya me voy así, que se pierda, no me importa, ya la cosa es que ya no quiero estar así, en esta situación así, ¿no? Al final le entregaba las cosas a la señora, ella quedaba conforme, ¿no? Sí, está bien, decía, está bien, así. Y luego le preguntaba, y señora, ¿usted por si acaso no tiene cámaras y no ha visto quién ha sacado mi mochila? Así de verdad. O algún minero ha entrado y se lo ha llevado, así, ¿no? Se ha equivocado, así. Por ahí está, por aquí, ¿no? Entonces la señora decía, no, no he visto. Pero he visto unos chiquitos, me dice. Se lo han llevado, me dice yo. Unos niños, así, ¿no? Y después nomás una hermana me manda una foto y me dice, pues hermano, esta es su mochila, así. Estamos yendo a la iglesia. Ya había estado la mochila ahí, ¿no? Y yo, sí, por favor, en la iglesia, le digo así. Y al final, no, yo pues me estaba pensando, voy a la iglesia y ahí recojo mi mochila, pero el detalle era que yo no tenía dinero, así, ¿cómo puedo ir a la iglesia desde ahí caminando? Ese era mi plan. O también tomar un taxi, así pensaba, no, tomo un taxi y cuando llegue aquí le pago y aquí va a haber reunión, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dijeron, ¿no? Que iba a haber reunión de obreros con el pastor, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba que aquí todos ya están. Yo decía, voy, pago, agarro mi mochila y me voy. Ese era mi plan, así, ¿no? Y mientras estaba pensando y cruzaba, justo ahí, ¿no? El pastor William en una camioneta grande me dice, me silba, ¿no? Yo miro atrás, el pastor saca su mano así, hola, ven, me dice, súbete así. Y bueno, pues me subí y mientras íbamos, pues como que agradecía a Dios, ¿no? Porque Dios ha permitido todo eso. Y al llegar acá, pues escuchar la palabra, ¿no? A través del pastor de México, pues él expresaba, ¿no? Justamente cuando un corazón se siente desanimado. ¿Por qué es? Decía, ¿no? Porque inconscientemente también nosotros nos enaltecemos, olvidamos, ¿no? Este evangelio o este sacrificio que Jesucristo ha hecho. Y muchas veces para recordar eso tienen que pasar muchas cosas. Y de verdad yo agradezco a Dios, ¿no? Porque escuchar ese día, esa tarde aquí en el culto con el pastor que nos visitó, a mí me ha ido mucho así en mi vida, ¿no? Y en mi vida espiritual. Por eso estoy muy agradecido a Dios. Decía, no, esto no es problema, decía. El problema es que Satanás quiere trabajar en mi corazón así. Por eso con más fuerza decía, ya esto no sirve, no importa, vámonos así. Me iba otra vez al seminario, me iba a apoyar en donde se podía y tantas cosas así, ¿no? Por eso yo también espero, ¿no? Que los hermanos oren a Dios, ¿sí? Por cada uno de nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros es vulnerable. Cualquier momento cualquiera puede irse. Aunque parece, ¿no? Que no puede ser así, pero igual, todos estamos así, colgando de un hilo parece, ¿no? Así. Yo agradezco a Dios por esa parte, hermanos. Esta noche, ¿quién quiere compartir su testimonio? Antes de invitar al coro, Nueva Alegría. Hermanas, hermanos, buenas noches. Buenas noches, evangelista. Yo quiero un poquito compartirles, ¿no? Este tiempo, cómo Dios está trabajando también conmigo, ¿no? Cómo Dios no me permite avanzar, digo. Hoy día estoy bien agradecida con Dios porque si estoy acá no es por mí. La verdad, yo no quería venir, no pensaba venir. Mirando uno la situación, no quiere avanzar, ¿no? Este tiempo, no sé, todo este tiempo siempre me
siempre estoy teniendo situación. ¿En qué aspecto me estoy enfermando? Y decía, ¿qué es lo que pasa? Porque llega un momento que te cansas estar con el dolor o con una situación y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede tantas cosas? Ya estoy cansada, le decía a Dios, ya estoy cansada. Siempre, si no me enfermo del estómago es de la espalda, si no es la espalda es mis pies, si no es la espalda es mi garganta. Y este tiempo igual, no sé, he empezado a toser de la nada y no paro, debe ser 5 o 3 minutos sin parar. Y aproveché hoy día de ir al médico, no pensaba ir, pero me aproveché y me decía, puedes tener neumonía. Ay, neumonía, y rayos X al momento. Y me hace inyectar vía venas, dos ¿qué se? Ampollas, dicen. Ay, Dios mío, ya ni modo, dije, yo tampoco quiero estar mal. Acepté ya, aunque no quería, lo pensé, me meto, ay, no sé, y me da un montón de medicamentos, hasta un inhalador, creo, porque me canso al hablar, entonces, ¿qué será? No sé. Y mi saturación bien baja, así. Y yo decía, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y escuchando, también viendo, ¿no? Y siempre me acuerdo esta palabra, bástate de mi gracia, ¿no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hablando también con una hermana, es también para que mi corazón no se enaltezca, ¿no? Yo sé, yo me conozco cómo soy también, ¿no? Entonces, por medio de esta situación, mi corazón también puede estar humillado delante de Dios, humillado delante de la iglesia también. ¿De qué me puedo jactar yo si no tengo nada? Entonces, estos días hemos venido a pedir también guía de pastor, ¿no? Entendiendo, ¿no? Dice que la bendición no dice, en la palabra está escrita, no puedo encontrar el versículo, pero dice que Dios se manifiesta, ¿no? Por medio de los siervos y todo va a ser revelada por Él, así está escrito en la palabra, ¿no? Entonces, Dios nos va a guiar nuestra vida, por Él va a llegar la bendición porque Él es el siervo de Dios, ¿no? Y recibiendo la guía podía ver yo el corazón de mi esposo. Yo le dije, vamos a la iglesia, vamos a pedir guía, le dije. Y no, anda tú nomás, ¿quién va a cuidar a la bebé? Me dice. No, vamos, no le haremos faltar de la escuela, también le hicimos faltar a la niña, pero también está ella igual como yo con tos. ¿Y para qué va a ir? Más importante es, tenemos que ir a recibir guía. Y yo quiero que tú vayas conmigo porque él es mi esposo, es mi pareja, y él es la cabeza. Y él venía, ¿no? Y podía haber algo, ¿no? Mi esposo podía recibir el corazón del siervo. Eso quiero testificar, ¿no? Cuando pastor le hablaba, él no quiere hablar, hay ratos, pero él le expresaba también su corazón, quiero trabajar, quiero hacer esto. Pastor le decía, sí, usted tiene que trabajar, usted está joven, le dice. Y mi esposo, sí, le escuchaba, sí, porque en la casa, ¿qué está haciendo? Ya se ha jubilado, está solo, viene el pensamiento. Entonces usted debe recibir la guía de la iglesia, acérquese a la iglesia. Los hijos, ¿qué miran? ¿Cómo vivimos nosotros recibiendo la guía? ¿Qué mejor ejemplo que nosotros recibamos la guía de la iglesia? Le decía. Entonces, acérquese a la iglesia, trabaje, sirva al evangelio, le decía. Y mi esposo escuchaba, y tú más debías hablar, al final hablamos, no, tú tienes que expresar, le decía. Y algo que pasó es que yo hoy día mirando mi situación estaba mal, no voy a ir a la iglesia, decía, hoy día había reunión de guías, ¿no? Yo no soy guía nada, pero estoy, ¿cómo se dicen? Como subguía, ¿no? De la guía, y yo soy la subguía, así somos 4 hermanas, ¿no? Que estamos como, no sé cómo decir, como una directiva se podría decir, ¿no? Y me decía él, yo no quería bajar, mirándome, yo me siento mal, ya es tarde, hace frío, todo, porque yo no he llegado desde la mañana a mi casa hasta ahorita. Estoy almorzando en la calle y todo, y es cansador para mí estar así todo el día. Y no voy a ir, estoy mal, no voy a ir. En mí decía eso, no creo que vaya, me siento bien agotada, ya no puedo más. Así. Pero yo veía su corazón, no te olvides que tienes que ir a la iglesia. Y yo, ¿de dónde si él se opone? Él nunca me apoyaba para venir a la iglesia. Esa era mi pelea con él. No sé si se acuerdan a las hermanas, casadas siempre lloraba, ¿no? Decía, mi esposo no me apoya, mi esposo no me sigue, mi esposo más bien, yo quiero venir a la iglesia. ¿A la qué vas a ir? Estás mal, estás enferma, tienes que cuidarte, vas a empeorar tu salud, pensá. Así me metí, ay, yo sí, también, no cree, no, y sí. Pero él no me va a decir, tienes que ir por la fe, Dios te va a curar, Dios te va a sanar, tú avanzas, si no, estás mal, pensalo bien, vas a decaer, así. Y yo, ay, sí, me voy a enfermar peor, así también, ¿no? Pero esta vez me decía, no te olvides ir a la iglesia. Ya no me decía, tienes que venir, porque yo después de trabajar tengo que ir a la casa a cocinar. No solamente, y él, claro, igual ayuda, pero también es cansador, ¿no? En el hogar. Entonces, mi parte también yo tengo que apoyar, ¿no?
Pero esta vez yo decía, gracias Dios, porque Dios le está cambiando a mi esposo. Ese no es, escuchando él al siervo, el corazón de mi esposo también puede conectarse a la iglesia. Y estoy bien agradecida con Dios, porque yo no he hecho nada más que venir donde el siervo, y el corazón de mi esposo está cambiando. Y también muchas veces yo no quería escucharle a mi esposo, pero por medio de la sierva, usted escucha a su esposo, me decía. Yo, ¿cómo le voy a escuchar si él me dice no vayas a la iglesia? Eso quiere que escuche dentro de mí, decía. Entonces le voy a escuchar eso así. No le decía eso, pero yo a la pastora, ¿no? Pero yo decía, escuche, si mi esposo es bien carnal, él no me va a mandar a la iglesia. Yo tengo que pelear para llegar acá. Tengo que darle juicio. Si no me vas a la iglesia, esto va a pasar así, con la ley, ¿no? Y él, no quiero que te pase, anda a la iglesia, así que me diga, ¿no? Así yo quería ser, así he estado viviendo. Pero por medio de abrir mi corazón en las comuniones, pastora, no me decía de frente, ¿no? Managual tiene que recibir la guía. Después yo, ¿por qué si él no quiere que venga? ¿Cómo voy a recibir la guía de él? ¿Por qué me dice esto, pastora? No entendía un poco, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que a veces yo no le daba lugar a mi esposo. Siempre yo quería dominarle a él. Se hacen las cosas así. Y por medio de la iglesia también, de la sierva, puedo aprender a ver mi lugar, porque el pastor recién también compartía, la mujer en el culto de la tarde, ¿no? Del Día de las Madres, ¿no dijo? Nosotros, el hombre está para que nos proteja a nosotros, nos cuide, pero cuando la mujer cambia, ¿no?, de posición, ¿qué hace al esposo? ¿Qué le causamos? ¿No? Él está para protegernos a nosotras. Entonces también este tiempo podía aprender, ¿no?, a recibir, ¿no?, la protección. Pero a veces, así como decía, no, yo voy a alzar la garrafa. Nosotros siempre queremos hacer todo. Yo así me veía, yo todo quería hacer en mi hogar. Pero recibiendo la guía de los siervos, escuchando la palabra. También pastora nos compartía en una comunión de casadas. Yo me quedo, ¿saben por qué las de casadas? Porque a veces no entienden el culto, no todo capto, ¿no? Y tengo que quedarme, ¿no?, porque la pastora refuerza eso. Por eso me quedo, no es por otra cosa, porque no he captado bien. Y digo, y lo que he captado la pastora algo más me va a aclarar, porque no entendí muy bien. La pastora decía algo bien importante, decía, ¿no? Nosotros no solamente es decir, por la fe Dios va a hacer, Dios va a proveer, Dios va a hacer las cosas. No, nosotros también tenemos que presentarnos como sacrificio para Dios, hacer las cosas también. No, por nosotros también se va a hacer. No es decir, Dios va a hacer la fe, Dios va a trabajar, y todas nos vamos y le dejamos aquí a cuantas hermanas. Como hermano, ¿no? También Dios le permitió, ¿no?, ver esa situación. Qué lindo que Él nos comparta también, ¿no? A veces como Satanás quiere trabajar, y no solo va a ser en él, en cualquiera de nosotros, pero ya por su testimonio podemos ver, ¿no? A veces nuestro corazón se enaltece, él estaba solo. Y es verdad, a veces nos vamos, deberíamos estar, ¿no?, con él, limpiando al final, ¿no? Ya como que Satanás que quería poner enojo, pero él entendió, gracias a Dios, ¿no? Y lindo también su testimonio, a mí me edifica más que todo. Yo digo, Satanás, como Dios trabaja, Satanás también quiere trabajar en cualquier situación, ¿no? También escuchaba un hermano, yo voy a pedir vacaciones, así mirando la situación, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir, me dice. Pero hermana, juntas tenemos que avanzar. Viene el pensamiento, eso es normal, ¿no? Cuando llevamos algo al siervo, es normal todo, dice. Hay veces no hay acuerdo, por culpa de las salir malas cosas peleamos, ¿no? Tú no has actuado, o tú deberías haber hecho eso. Pero pastor dice, no importa, todos necesitamos también de la otra hermana, del otro hermano. Yo decía, Dios este tiempo me está enseñando, ¿no? Y mi hijo también me decía, mamá, tú dices voy a testificar, porque les tengo que contar mi testimonio también de salvación. Tienes harto testimonio, mamá, un día has prometido, un día he testificado acá, les voy a ir contando cada testimonio. Y quien me reclamó era mi hijo, ¿no? Cierto, dije, tengo que llegar más temprano, a veces no hay sensibilidad también para llegar más temprano acá, poder testificar así. Yo hoy día estoy agradecida, Dios me trajo acá, estoy acá con el apoyo de mi esposo, y eso da felicidad, la verdad. No siempre venir, ¿qué me importa él? Yo me vengo aquí, pero esta vez estoy con su apoyo, con el mismo corazón, ¿no? Él tiene mi mismo corazón de estar acá presente, estar con ustedes, escuchar la palabra. Gracias, hermanos, solo eso quería testificarles. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a escuchar las presentaciones del coro Nueva Alegría. Van a cantar 2 alabanzas, el himno número 55, Mi Dios de Amor, y el himno número 107, Inescrutables Riquezas de Dios. Juntos vamos a cantar, ¿está bien, hermanos?
Vamos a proyectar la letra, si en caso no han traído sus himnarios. Entonces, con la letra, siguiendo al coro, vamos a cantar juntos. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Mis pecados
el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al evangelista. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, juntos vamos a escuchar la palabra. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Sí, vamos a compartir esta noche libro de Éxodos, busquemos. Éxodos, capítulo 1. ¿Lo tienen? Libro de Éxodos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 22 voy a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a
todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este versículo 22. Ahora, pastor está en Sucre, porque al año vamos a tener campamento mundial en Sucre. ¿Ustedes sabían eso? Si no sabían, entonces ahora ya saben. A veces uno pregunta, ¿cuándo dijo eso? ¿Cuándo habló de eso? Años atrás estamos hablando. ¿Y cómo es el tiempo pasa tan rápido y ahora se está acercando ya esas fechas? Ya prácticamente falta como 5 meses nada más. Y 5 meses pasa rápido, volando. Y hay veces también en el corazón surge, ¿no? En mi corazón surge, oye, no estamos haciendo nada. Y hay veces algún hermano también expresa, estamos dormidos, estamos muertos. También en mi corazón surge así. Pero todos los campamentos, ¿quién ha guiado, quién trabajó? Era Dios. Dios, cuando Dios trabaja, todo sale perfecto. Pero antes de que Dios trabaje, nos da una oportunidad a nosotros. Hermano, ¿usted quiere ser usado por mí? Dios nos pregunta, ¿usted quiere ser usado? Entonces, nuestro corazón no está preparado. Por eso, Dios espera y espera. Pero Dios dice que ya tiene la solución. Pero está esperando cuándo este hermano va a cambiar. Cuándo esta hermana va a conectarse con la iglesia. Cuándo esta hermana va a abrir su corazón. O sea, aparentemente está preparado un evento, ¿no? Un evento, campamento mundial. Pero el proceso hasta que llegue ese día, es un proceso, un tiempo ahí, ¿no? Un tiempo. En todo ese tiempo Dios quiere trabajar. En nosotros se forma, vamos a preparar para las almas nuevas. Amén, sí. Una parte es eso. Pero otra parte es labrar nuestro corazón durante el proceso. Eso es el trabajo de Dios. Entonces no entendemos. Solamente nosotros también queremos ver el resultado, que salga todo bien. Pero eso Dios ya tiene controlado eso ya. Un día más de 20,000 personas habían seguido a Jesús. Entonces no tenían nada que comer. Pero Jesús sabía eso. Un día, 2 días, siguiendo, Jesús se apartaba más del pueblo hacia el campo. Entonces el pueblo le seguía a Jesús. Un día, 2 días. Ya Jesús sabe eso. Pero de repente a uno de sus discípulos le preguntó Jesús, Felipe, ahora, ¿de dónde daremos pan al pueblo? Pero más adelante, ¿qué dice? Jesús ya sabía lo que había de hacer, dice. Pero por si acaso, pregunta eso, ¿no? Entonces, pues, Señor, si tú sabes, ¿para qué me preguntas a mí? Por eso, hasta ese hambre que había en la multitud, Dios quería enseñar a Felipe. Quería probar su corazón. ¿Cuánto confía? Jesús, hoy día nosotros compartíamos, Jesús ¿cómo expresa? Yo soy manso y humilde, dice. Aprended que soy manso y humilde y seguidme y os haré descansar, dice. Entonces, eso es Jesucristo, pan de vida, un hombre lleno de misericordia, Hijo de Dios, Salvador, lleno de amor, todo tiene bajo control. Entonces, los discípulos, 12 discípulos, seguían a él.
Pero esos 12 discípulos yo admiraba antes. ¡Wow! Qué privilegiado, qué privilegio, ¿no? Ser discípulo de Jesús. ¿Cómo yo quisiera ser uno de ellos? Pero mirándome a mí, nunca yo seré como los discípulos santos, hombres buenos, amables. Así yo antes consideraba. Pero después de recibir la salvación, leyendo, haciendo lectura, me doy cuenta que no eran así. Totalmente eran contrarios. Judas también, solamente por su ambición, le gustaba mucho dinero, riqueza, material. Entonces, esa debilidad Satanás detectó, así fue engañado. Pedro también era pescador, su profesión. Y también era mayor de edad, mayor que Jesús. Entonces, Pedro, en vez de sujetarse, en vez de que Jesús le cuide a él, en él se ha formado un corazón de yo tengo que proteger a Jesús, yo tengo que cuidar, porque él es un maestro joven, tiene bastante futuro, entonces por lo menos yo le protegeré, le serviré, le seguiré. Nada que ver con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús. Con ese corazón serví. Por eso no podía entender a Jesús. Muchas veces también Jesucristo intervino a Pedro. A veces también alabó a Pedro. Y otras veces cuando ya su corazón estaba sobre las nubes, enaltecido, de repente le decía, tú eres hijo de Satanás, me eres tropiezo, apártate de mí. Entonces Pedro no entendía. Pedro era un hombre que no le gustaba ser humillado, no le gustaba pasar vergüenza delante de sus compañeros. Por eso cuidadosamente él se expresaba, se manifestaba. Pero Jesucristo, delante de sus compañeros, con discípulos, le exhortaba, le alababa también, le bajaba su corazón. Pedro no podía entender. Siempre él decía, yo nunca te negaré, siempre te seguiré, nunca te traicionaré. Puede ser otros que te traicionen, pero yo no. Así. Eso es su propio corazón. Piadoso, humano, sentimental, corazón de un hombre mayor, corazón de un padre, eso es, hacia Jesús. Pero Jesucristo nos tiene que cuidar, Jesucristo tiene que cuidar de Pedro. Pero Pedro no entendía eso. Muchas personas así, hoy en día también siguen de la misma manera. A veces hasta se forma en nuestro corazón, si yo me alejo, la iglesia ya fracasa ya. Hermano, ¿va a fracasar la iglesia? No fracasa la iglesia. Si yo abandono esta área, esa área fracasa. No fracasa. Pero más bien, más prospera. Más bien, más avanza. Y eso siempre me acuerdo, ¿no? Antes también, Pastor Gregorio, ¿no? Antes, él, cuando estaba en el seminario, en mi corazón surgía y visitaba ese pensamiento. Pastor, yo ya está aquí, me voy. Pensando que pastor me va a decir, no, ¿cómo te vas a ir? Tú eres valioso. No, ¿cómo te vas a ir tú? ¿Qué va a hacer de ti? No, no me dijo así, sino seminarista. En aquel tiempo el delegado era, creo, evangelista Emilio, ahora evangelista Emilio. ¿La puerta está abierta? Sí, pastor. Ahí está, la puerta está abierta. Entonces, uno nomás se autocalifica, se autoevalúa. Ah, yo soy valioso. No, somos
un instrumento que Dios un tiempo quiere usarme, luego quiere dejarme también en la caja de herramientas. Luego otra vez quiere usarme, cada vez que es necesario. Así, la herramienta, ¿acaso todo usas al mismo tiempo? Martillo, serrucho, clavo, todo. No. ¿Qué necesito? Necesito ahora un destornillador. Estrella. Entonces, eso alzo. Eso nomás necesito para arreglar. Pero lo demás, ¿cuándo me va a usar? ¿Cuándo me va a utilizar? Desesperados. Espera en tu tiempo. Todo. El dueño ya consiguió toda la caja de herramientas para su uso, pero en su debido tiempo. Entonces, así es. Dios nos llamó. Dios nos escogió. Para Dios somos valiosos, no por nuestra sabiduría, no por lo que somos, sino Cristo está en nosotros. Por eso somos valiosos. Humanamente, mirándome, yo digo, ¿quién soportaría a Rubén? ¿En qué trabajo le conservarían a Rubén? Un día yo me fui a trabajar, quería ganar dinero, entonces quise probar la fe, pero me salió mal, ¿no? Entonces yo dije, yo no sabía pintar, entonces yo me presenté, porque en el anuncio salió, a los maestros se les paga 50 bolivianos, hoy en día no es nada 50 bolivianos, pero en aquel tiempo 50 bolivianos, ganar 50 bolivianos era mucho dinero. Entonces me conviene presentarme como maestro, no como ayudante. Entonces yo me presenté como maestro. ¿Usted es maestro? Sí, con toda seguridad hablé. Sí, señor, yo soy maestro. ¿Qué sabe hacer? Soy pintor. Ni siquiera había pintado ni una vez, nada. Así me presenté. Bueno, pero algo vio, creo, en mí, no sé, pero dudó. Pero me aceptó, porque como le hablé, soy pintor. Entonces me entregó, en aquel tiempo era refaccionar todo un colegio, así como Cristóforo Colombo, colegios, aulas, todo era pintar. Entonces diferentes maestros, como 40, 50 maestros se presentaron, y entre ellos estaba yo como maestro también. Y una vez que me aceptó, lo único que me importaba era, voy a recibir 50 bolivianos por día, eso no. No había pensado, no había considerado otros detalles. Entonces me entregó, ya, tal maestro, fulano tal, esta aula, fulano tal, Rubén, esta aula, una aula me entregó. Uy, ahora el color, ¿cómo voy a sacar el color? Y también no sabía de dónde empezar. Y ya otros se prepararon, y otros son expertos. Se fueron a comprar pintura y yo apenas estoy buscando de dónde comprar. Pero más bien pintura nos entregó, esto es material. Pintura, rodillo, brocha, todo, lija, todo. Y tenía que primero como desmanchar así las manchas, ¿no? Desmanchar, creo que así es. Y luego después también masillar con masa, así. Nada sabía de esas cosas. Luego, secando, ya después de mediodía lijando así, luego recién tenía que pintar. ¿Y de dónde tenía que empezar? Tenía que empezar del techo, ¿no? Del techo primero. Entonces yo empecé por la pared, pero ¿cómo es que sale así finito? ¿Cómo sale? Pero a mí me salía rodillo. Pasaba una vez, otra vez, ¿sabe? Como barro, como mojado, así. Desastre salió esa pared. Entonces secaba ese rodillo y otra vez pasaba, pero ya era seco y rodillo, así marca salió. Y ya yo dije, no, ya fracasé, me va a descubrir. Entonces yo, para salvar, me tuve que humillar, maestro, enséñame.
Dices que eres maestro tú, hazlo. Nadie quiere ayudar. Dios mío, en el mundo difícil, envidia. Mi pintado, ahora más bien ya aprendía, pero en aquel tiempo así era, rodillas. Como a las 5 de la tarde, antes de que el día se vaya, vino el dueño, el contratista de esa escuela. Y revisó así, y a algunos les dio adelantos así, pero yo estaba temblando, viendo mi obra, ¿qué va a decir? Entonces vino y vio, ¿qué hizo usted? Mi pintado es desastre. El techo no estaba ni pintado. Y así me exhortó, tú ni siquiera creo que eres tu ayudante. ¿Qué estás jugando? Me exhortó con groserías y con malas palabras y por poco me bota a patadas. Eso me faltaba ya. Te has burlado de mí. Y así me salió. Entonces Dios me hablaba, eso es, tú en el mundo viviendo así, hasta los pecadores te van a insultar, te van a utilizar. No sirve. Así Dios me mostraba. Pero en la iglesia muchas cosas se aprenden, ¿no? Poco a poco uno aprende. Ahora ya yo puedo pintar, ya sé. Entonces, Dios también humillaba mi corazón, hasta en el mundo, con los pecadores. Un día, Pastora Mónica me había dicho, ¿no? Vas a compartir en hora piadosa, así, comparte. Entonces, está sentado pues solo la pastora y mi esposa. Entonces yo tengo peso de compartir a la misionera, a la pastora. ¿Qué voy a hablar yo? ¿Qué voy a compartir? Entonces ese día es lo que eso me pasó. Me rebelé. No, pastor, no, yo tengo que ir a mi trabajo. Me fui. Ese día es lo que me pasó eso. Entonces Dios me dijo, deberías compartir. Compartiendo, Dios también te hubiera ayudado. Pero tú corriste para ser exhortado, para eso desechaste hasta compartir en hora piadosa. Mejor es escuchar y hacer las cosas de Dios, o quieres hacer las cosas en el mundo. Entonces, ¿cuál es mejor? Mejor, pastora. Otra vez al día siguiente me dice, ¿vas a compartir? Entonces ya mi corazón ya fue preparado, está bien, sí, voy a compartir. Así. Dios humillaba, quebrantaba, hasta con las personas. A veces nosotros no queremos recibir intervención de un justo, del siervo de Dios, del pastor, pero a veces Dios levanta también hasta afuera. Te humilla, feo. Entonces, ahí puedes valorar, prefiero ser exhortada con pastor, con Samoni, que ser exhortado por uno que no es salvo. No te exhorta con corazón, con malicia te trata. Malas palabras, groserías. Por eso, preferible pasar dificultad en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Aquí, muy misterioso esta parte que hemos leído. Dice, Dios, primero Jacob entró, ¿no?, con sus hijos. ¿Cuántos habían ingresado a Egipto al inicio? 70 personas. ¿Y en qué tiempo entraron? Cuando el faraón, rey de Egipto, faraón, conocía y le valoraba y le estimaba en gran manera a José. En aquel tiempo entró 70 personas, familia de José, Jacob. Y José ya estaba en Egipto ya. Entonces, este rey, ¿cómo le trataba el primer faraón a Israel? Inclusive le dio, llévale al mejor lugar, dale tierra a tu familia, a tu padre, a tus hermanos, que labren. Y si alguien es ganadero también, yo contrataré.
O sea, le trataba bien. Entonces todo estaba bien, toda comodidad, eran felices. Pero ¿qué pasó? Murió Faraón, el rey Faraón que conocía a José, y otro rey Faraón apareció, pero este rey Faraón no le conoce a José. Versículo 8 vamos a leer. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ya, nuevo rey que no conocía. Con el antiguo rey estaban felices, pero este rey de repente cambió la vida de los israelitas. De repente este rey pensó, peligroso Israel, son fuertes. Y mire cómo se multiplicó, casi misma cantidad, inclusive más que nosotros, más que los egipcios. Peligroso. Si un día una nación nos ataca, ellos tranquilamente pueden unirse con el enemigo y a nosotros nos destruye y luego se van robándonos, quitándonos, todo se pueden ir. Peligroso. Por eso pensemos, así dijo Faraón, pensemos. Habló con sus príncipes y determinaron, ya, no solamente vamos a pedir que nos entregue ladrillo, adobe, sino también ahora vamos a esclavizarlos, porque un poquito trabajan y luego están ahí teniendo comunión. O un poquito trabajan, y luego están haciendo bolo, coca, coqueando. En aquel tiempo tal vez era mate, no sé. Pero así ociosos, perdiendo tiempo. No tenemos que dejarlo así. Tenemos que atropellarlos, azotarlos. Por eso levantó capataces, el rey de Egipto, y así les azotaba. ¿Para qué? ¿Cuál era la meta, propósito de esclavizar así? Para que se mantenga ahí, cansado, todo el día trabajando, cansado, ya duerme nomás, ya. No pueden multiplicarse. Entonces, haremos trabajar. Entonces, cuando lleguen a la casa, nada, estoy cansado, quiero dormir. Así nomás. No se van a multiplicar. Pero raro, más se multiplicaba, dice. Qué raro, muy raro. Más crecía, dice. Así está saliendo aquí, ¿no? Vamos a leer. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Eso es el propósito. Eso quiere Faraón. Que no crezca, que se mantenga, que sea un pueblo reducido, Israel. Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, dice. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Querían reducirlo a Israel, Faraón, que por eso les sometía. Pero más se multiplicaba, dice. Y en la iglesia tenemos la fundación IYF. Y por medio de esta fundación IYF también enviamos voluntarios al extranjero. Y uno de ellos es sus hijos, ya fueron, ¿no?, al extranjero. Entonces, ser voluntario así, yo quiero ser voluntario en el extranjero. ¿Eso cómo suena? ¿Bonito o feo? ¿Ustedes quieren mandar a sus hijos o no quieren mandar al extranjero? No quiero saber nada, dice Giovanna. Algunos ya saben, no quiero saber nada de voluntariado.
Ya, bonito es, ¿no? Preparar, animar, convocar a los jóvenes y luego enviarlos. Pero luego, una vez llegando a otro país, ya, esto es ser voluntariado, porque primero tiene que aprender el idioma, segundo tiene que ganar el corazón de los que le rodea, tercero tiene que adaptarse a la cultura de ese país, y cuarto ya tiene que incluirse en el plan, cronograma anual que hay en esa sede. Entonces, bonito, se ve bonito, pero en el proceso es pelea, lucha, exhortación, ayuno, disciplina. Entonces, jóvenes que no están preparados se sorprenden de eso. Eso yo nunca pensé. Conocer, hacer turismo, hacer amistad, pero hasta inclusive entre voluntarios también hay enemistad, envidia. Un mundo que jamás pensaron, ya tienen que enfrentar. ¿Ya? Entonces, el que está preparado, el que sabe más o menos, se adapta. Pero el que no está preparado, pura emoción nomás, yo también soy joven, quiero ir, pura emoción nomás, entonces se choca con esa situación. Pero finalmente, pasando esa etapa, ese joven parece que perdió un año de estudio porque también tiene que congelar su estudio y gran arrepentimiento llega en su corazón. Para esto yo dejé. Preferible, mejor hubiera sido que yo esté estudiando, que yo esté acabando mi carrera. Gran arrepentimiento llega. Pero todo eso al final ya pasa tiempo, ya no fue en vano, sino sí o sí se ha formado un corazón fuerte, porque aprendió a enfrentar la situación. Nunca antes había enfrentado una situación, siempre sus padres, su madre, ¿no? Pero ahora no hay papá ni mamá, solo tiene que enfrentar. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Bueno, ¿y por qué querías traértelo a tu hijo antes que termine? ¿Por qué querías mandar pasaje a tu hija? Vuélvete, hija. Bueno es eso. Por medio de ese entrenamiento, ahora también son los jóvenes avanzados, hasta pueden vivir, tiene familia, tiene futuro, tiene profesión. Eso es bueno. Aflicción. Entonces, allá también el director de IYF, de acuerdo a su corazón, le trata, ¿no? Le dirige, le exhorta, si hay que exhortar, si esta parte, muy tímido, entonces hay que hacerle despertar. Muy hablador, ¿no? Hay que hacerle callar también un poco, moldeando, formando su corazón, entonces valioso vuelve. No es fácil, pero todo eso es para su vida, para que sobreviva en este mundo. Por eso, en el futuro van a ser líderes. Que muchas personas, al menos ahora, ya un director de un colegio dijo, hoy en día los jóvenes muy débiles. No solamente IYF dice ahora, directores también ya se dieron cuenta. Mis alumnos de antes, ya cuando salían bachiller ya tenían por lo menos una meta, así, y lo entraban, lograban y ahora están así. Pero hoy en día, como a ciegas estudian, no tiene visión, no tiene meta. Por eso usted puede traer conferencias de programación, conferencias de planificación de futuro, planificación de su estudio, de su vida. Ese tipo de conferencia necesitamos. Pastor Oxoparia hace años había dicho, si es posible ustedes estudien profesor. ¿Por qué? Va a haber demanda, van a solicitar conferencistas, profesores que hablen esta parte. Economía va a haber nomás, recursos va a haber, pero va a faltar
educadores de corazón, educadores, formadores de corazón. Eso va a faltar. Por eso estudien. Así, ya había hablado, ¿no? Ya había hablado. Entonces, eso está surgiendo, eso está sucediendo también en los colegios. Entonces, por medio de IOIF también, hay veces se pasa aflicción, no deja dormir, en su casa dormía y se levantaba a las 9, 10, pero ahora tiene que levantar a las 5 de la mañana. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para que viva, para que sea fuerte. Aquí está afligiendo Faraón, afligiendo, ¿para qué? Para reducirlos. Pero ¿cómo sale? Mucho más se multiplicaban y crecían, dice. Mucho más. Más fuertes estaban los israelitas. Egipto, rey de Faraón, ya tenía más miedo. ¿Qué pasa? En el Evangelio, a veces cuando viaja pastor, yo pues quiero descansar así. Pero pastor dice, llama de repente, ya, tienes que ir a tal lugar, dice. Tienes que visitar tal lugar. Esta mañana también, tienes que visitar la reunión de pastores, desayuno de pastoral. Entonces, ¿por qué así, pastor? ¿Por ser malo? ¿Ah? No, para que tu corazón esté ocupado, para que tu corazón no se enfríe. Yo hoy estaba pensando, yo no quiero entrar, yo no quiero usar los zapatos del pastor. Muy ocupado. Y los zapatos de pastor Oxopar más todavía. Yo no quiero usar su zapato. Muy ocupado. ¿Por qué así? Para estar vivo, para estar fuerte. Amén. Única manera es eso. Si no hace nada, ¿qué va a pasar? Va a morir, vas a morir, dice. ¿Quieres morir? No. Entonces, ¿por qué está así? Bastante tiempo, bastante desperdicia. ¿Quieres vivir? Estate ocupada. Amén, hermanas, hermanos. Un día así una hermana estaba tan feliz, ¿no? Había leído una lista, porque pensó que tal vez su nombre estaba en esa lista, en alguna área. No salió su nombre. Y tan feliz estaba. ¿Qué decía? Dios me escuchó. No quería estar, Dios me escuchó, por eso no está mi nombre. Pero al revés era. Debería ser al revés. Debería poner, ¿por qué no me consideró la pastora? Pero ella al revés entendió. ¡Wow! Gracias, Señor, me escuchaste mi oración. Yo no quería estar en nada. Gracias, Señor. Pero debería reaccionar. ¿Por qué no está mi nombre? Debería llorar, debería lamentar, debería sentirse como desechada, pero más bien no, estaba feliz. No puede entender. Algunos, no sé qué decía, a algunos no les conozco, dice, no les conozco. ¿Quién es fulano tal? ¿Puedes mostrarme foto? Me dice. El hermano, él es, no le conozco. ¿Por qué no le conoce? Nunca se acercó, nunca testificó, no sale ni a testificar. Llega, se sienta, ni escucha la palabra, duerme, se va. ¿Quién es ese? Y un día pide comunión. ¿Pero quién es ese hermano? Yo no conozco. Pero todos los domingos viene pastor. Sí, pero yo nunca le vi. Así sucede. Algunos desconocidos, otros muy conocidos también, ya demasiados. A ellos también hay que desconocer un poco. Hay que desconocerlos también. Todo el tiempo es entrenamiento del corazón. A los que no son conocidos hay que hacer conocer. Ya, tú sal, tú hazte conocer.
Por eso empujar hacia el siervo de Dios. Dios lo mismo. Todos los que me buscan, me hallarán, dice. Pero si no me buscas, no me hallarás, o sea, no te conozco, dice. Ya, entonces, por eso Dios nos permite también, ahora se acerca compra de terreno en La Paz y también campamento mundial ya está cerca. Todos debemos anhelar hacer algo, estar ocupado en algo. Entonces va a estar vivo. Amén, hermanos. Así es aquí. Faraón le esclavizaba a Israel y mientras Israel más se multiplicaba. Vamos a leer versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey Faraón les ordenó a las parteras, como no funcionó hacerle trabajar duramente en pleno sol hasta de noche y luego cansado ya duermen nomás, no se van a multiplicar. Esa sabiduría no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que optó? Para que no se multipliquen, para que se multiplique tienen que casarse, tiene que haber matrimonio, varón y mujer. Entonces, si es pura mujer, no se multiplica. Por eso, todos los varoncitos vamos a matarles, vamos a quitar la vida. Entonces, es caso de hombre. Mujeres, no importa que abunde, pero sin hombre, el hombre tiene semilla, entonces no se puede multiplicar. Por eso matamos a todos los niños varones. Otra sabiduría habló. Y eso les encargó a las parteras. Y las parteras, aquí dice, antes que ya llegue, las hebreas ya daban a luz, dice. Son fuertes. Mire, tanto trabajar, hacer ejercicio, fuertes ellas. Una madre, una pareja, una hermana recién casada, no sabe cómo tiene que dar a luz. Antes de dar a luz, tiene que caminar, dice, bastante. Pero algunos, no, yo estoy embarazada, no tengo que hacer nada, así está, como Agar. Agar ya no quería hacer nada después de que se embarazó. No, señora, no, yo estoy embarazada. Tú tienes que servirme a mí, yo no. Pero Agar, Sara sabe, esta joven, por medio de ella yo voy a tener hijo, pero floja se ha vuelto, ya no quiere hacer nada ya. Tienes que hacer, moverte. Limpiar como antes, ordenar mi cuarto. No, yo ya estoy embarazada. Sara sabe esa parte. Tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio. Entonces cuando dé a luz, cuando ya llegue el tiempo de dar a luz, rápido vas. Así. Eso las misioneras saben esa parte, ¿no? Las hermanas también tienen que recibir. Las que se van a casar también en el futuro. Una pastora, así en la mañana le levantó, ¿no? El dolor le levantó. Entonces se fue al hospital y retornó con su bebé en la mano. Salió en la mañana como a las 7 de la mañana, como a las 10 de la mañana y ya retornó con su bebé. Porque constantemente estaba en actividad esa misionera. Así he visto. Entonces las hebreas también hacían tanto ejercicio, trabajo. Entonces cuando tenían que dar a luz, rápido nacían sus hijos.
La partera recién está preparando cama caliente, agua caliente, recién ya nació ya su bebé. Porque Israel está en la voluntad de Dios. Por más, Faraón es sombra de Satanás. Satanás quiere reducir. Por eso a uno le enaltece, a uno le mete pensamiento para reducir. No quiere que crezca los hijos de Dios. No quiere que se multiplique. Pero la voluntad de Dios, ¿qué es? Crecer, aumentar. Muchos tienen que nacer de nuevo. Estaba hablando espiritualmente. Muchos tienen que recibir la salvación. Entonces, para eso, ¿cuándo se multiplicaron? Cuando Faraón más les cargó, más trabajo, más capitanes les azotaba sin descansar. ¿Qué estás haciendo tú? Otra vez, sin parar, sin sentarse. Así trabajaban, más se multiplicaron. Mientras más trabajamos, más áreas, más gastamos, Dios también más va a multiplicar más almas. Amén. Eso es sabiduría. Aquí está escondida esa sabiduría. Pastor Pablo Sin vino y dijo, ¿qué está haciendo aquí? Dijo al pastor. ¿Cómo aquí? Salga, busque otro lugar. Pero el pastor expresó, no, pero se va a ir el dinero, ¿no? Se va a gastar en alquiler. Gaste, trabaje, busque. Más se va a multiplicar. Con lo que tienes nomás, ahí está, guardando. No va a crecer. Igual aquí, ¿no? Así también Dios nos está guiando a nosotros. No sea de extrañarnos, sino Dios está trabajando, Dios les empuja, ustedes también quieran trabajar en diferentes áreas. Amén. Dios va a trabajar grandemente. Gracias, hermanos, hasta aquí vamos a compartir esta noche y vamos a orar. Antes de orar tengo anuncios. Bien, tenemos anuncios. Ofrenda decidida para la compra del inmueble de la iglesia. Ya sabemos, está en el alfolí, los sobres verde limón. Son sobres específicos para la ofrenda, para la compra del terreno, inmueble, etcétera, ¿no? Para la iglesia. Y también retiro nacional de Bolivia, va a ser del 4 al 7 de julio. En ciudad de Cochabamba, todos los hermanos también desde ahora podemos preparar nuestro corazón y poder participar de este retiro. 4 al 7 de julio, es en tiempo de vacaciones. Y luego también se está desarrollando gira de seminarios bíblicos nacional. Durante el mes de mayo y junio, los seminarios bíblicos, todos los ministros van a rotar, ¿no? De ciudad en ciudad, provincias, realizando seminario bíblico. El día 2 de junio tendremos servicio dominical en la mañana y en la tarde, el próximo domingo, en el Salón Fabril, zona Miraflores, la calle Claudio Pinilla, cerca de Estadio Hernando Siles. El día 2, domingo 2 de junio, vamos a tener culto en ese lugar. Y también campamento de CLF en Corea del Sur, fecha del 21 al 28 de julio, con el pastor Oxopark. Inicio de academias. Ayvayev presencial el 18 de mayo, academia virtual el 20 de mayo. Esto ya empezó y aún las inscripciones están abiertas. ¿Ya? También tenemos convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicación
en las áreas de radio, prensa, TV, doblaje, traducción. Mayor información, contactarse con seminarista Jorge y oficina, ¿ya? Escuela Bíblica Soñadores también invita a los niños a participar los días domingo a horas 10 a.m., 10 de la mañana, en sede Purapura, cerca al puente Ferrobeni, para los niños, para sus hijos. Todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopar. Transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube. En idiomas aymara y quechua está transmitiéndose todos los jueves a horas 7:30 de la noche. También tenemos el estudio bíblico con el Pastor Oxopar, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, martes a horas 19 y sábado a horas 18, por Canal Cristo TV. Gracias. Bien, para terminar, vamos a orar de 2 en 2, vamos a orar, los hermanos. Y mañana también es feriado, mañana con los jóvenes vamos a hacer como un turismo, una caminata por Valle Las Ánimas, ¿ya? En la tarde. Entonces los jóvenes también pueden comunicarse. ¿Y algo más estoy olvidando? Ya, nada más. Entonces para terminar vamos a orar de 2 en 2 o 3 en 3, libremente ahí. Yo oro. Oremos entonces, yo oro y luego ore. Gracias, Señor, porque Dios nos permite la vida y los trabajos, las actividades, es para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia crezca, para que muchos puedan nacer de nuevo. Padre, única manera es para multiplicarse. Si estaríamos quietos sin hacer nada, sin hacer ni CLF ni campamento, entonces solamente va a haber aflicción, muerte, desesperanza. Pero mientras estamos ocupados en el Evangelio, Dios también fortalece nuestro corazón y nos da más fuerzas, más vida. Así tu siervo vive, tu siervo Pastor Oxopar, y todos los pastores viven así. Nosotros también, del mismo sentir, tenemos que armarnos y también vivir para el Evangelio. Gracias, Padre. Oramos también por las actividades, por la compra del terreno y también por campamento nacional, también viaje a Corea del Sur y las transmisiones como hasta ahora Dios nos permite. Tal vez podemos decir no se ve fruto, pero no, Dios está trabajando grandemente. Y también luego campamento mundial. Para ello también, Señor, usted nos utilice, nos fortalezca, Señor. Su palabra pueda trabajar en nuestras vidas. Bendiga también, guarde nuestra salud, Señor. Este tiempo muchos están enfermando. Usted guarde, por favor, a la familia, Padre. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, ahora sí.